Bueno, Ángel Pérez es un hermano nuestro en la enseñanza. Contribuyó decisivamente a que se consolidara aquí un movimiento de renovación muy interesante que llamó Colectivo Pedagógico de la Sarquía, de la cual la mitad del público asistente fue partícipe en las escuelas que organizábamos de verano en septiembre, en Torre del Mar. Participamos en una reforma que fue evaluada por José Jimeno y él mismo, Ángel, y me dice que además su libro fue el que más... ¿cuántas ediciones me ha dicho? ¿4? 16 ediciones, perdón. Y bueno, él ha estado en todas partes del mundo porque es un pedagogo conocido internacionalmente, así era un orgullo del partido del gobierno. A nosotros nos descalificaban por ser de la reforma del gobierno. En realidad no hubo tal reforma, pero conseguimos importantes cosas. Y se publicó un libro que está a disposición de ustedes en el Centro de Profesores, que es la evaluación de la reforma del sistema educativo que hicieron ellos, donde destacan los valores que se defendían en coherencia con una educación democrática. Ahora mismo este libro es magnífico, como ha dicho muy bien la compañera, porque estamos todos enredados. Todos tenemos un aparatito como el que luce mi señora, que me está haciendo una foto, que es algo muy mal ahora con la mueca. Y es verdad que su título es muy sugerente. ¿Cómo nos podemos desenredar de esos mensajes facilones que son la mayoría de ellos calumniosos? ¿Y cómo podemos soportar la plaga esta de estar, pues yo, con mis 16 WhatsApp, unos 45 minutos todos los días? Creo que no soy el único de esta sala que tendrá un panorama similar. Entonces es verdad que tenemos una dependencia extraña, es una especie de adicción nefasta, porque es verdad la cantidad de basura que tenemos que ir desechando y la cantidad de tonterías de buenos días, felicidades, felicidades, felicidades. Bueno, pues esta tarde felicidades, Ángel, porque fíjate qué bien que tenemos un montón de compañeros de la educación y que como de boca en boca esto va a seguir dándose la importancia. Espero yo que en las redes este acto tenga un eco, porque se hubiera merecido inaugurar el Lope de Vega con 1000 educadores y familias, y padres y madres preocupados por la educación, por los mensajes y por la contaminación de la lucha caínica que hay entre los dos bandos y las dos Españas, que por lo visto hay muchos que solo quieren que sea una, porque dicen que su partido es el partido de todos, y por eso hay que echar a la mitad. Si hay que fusilar a 16.000, dijo un coronel, se les fusila. Y se quedó tan pancho. Y nadie le dijo nada. Ni siquiera le tiraron de la oreja, cuidado. Y ahora mismo pues está diciendo que van a echar fuera a los 8 millones de extranjeros porque cada vez hay más extranjeros. Y todos los niños que nacen son de gente extranjera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues sobre esa plaga y sobre los valores, la democracia, la dignidad, en fin, aquellas cosas que pasaron a ser poéticas y románticas, eso es lo que Ángel, que tiene un verbo fluido, porque es profesor universitario, esencialmente, ¿no? Y además, como está en confianza y es muy divertido y amable, pues espero que disfrutéis mucho de esta media hora, una hora, 3/4 de hora. ¿3/4 lo voy a hacer? Lo intentaré. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por todo, por la invitación, por la presentación, por vuestra presencia aquí. Es un placer. Es cierto que me siento como en casa, porque llegué en el año 84 a Málaga. Ya veis, no se me ha pegado el acento malagueño, a pesar de tener mujer malagueña, familia malagueña, suegra malagueña, todo, pero he mantenido mi acento original, pero llevo 40 y pico años ya aquí. ¿Y dónde aterricé? En la Sarquía. Y en la Sarquía fui muy bien recibido por el colectivo La Sarquía, después por el FEP y también por el colegio de Totalán, donde establecimos relaciones muy interesantes y colaboramos continuamente con los profesores, maestros y maestras de allí. Y permitirme, bueno, pues una licencia, que me acuerde de Diego, que falleció hace 2 días,
un maestro que para mí tuvo muchísima significación porque fue el maestro del Jorge Guillén, en Málaga, del colegio, donde estudiaron y donde crecieron mis dos hijos. Y después nos hemos encontrado continuamente en el Ateneo, que fue presidente del Ateneo, y actividades de colaboración entre la universidad, el Ateneo, etc. Bueno, pues vivirá siempre en nuestro corazón y en nuestra memoria y en la de mis hijos. Bueno, el tema delicado, polémico, complejo, y claro, tenemos que tratarlo de la misma manera, con la complejidad que requiere afrontar una temática tan compleja. Intentaré hacerlo de manera sencilla, directa y breve. Pretendo eso, no llegar a más de 45 minutos. Las ideas que voy a ir encadenando están en estos dos artículos de la revista Márgenes de la Universidad de Málaga, que es una de las pocas revistas que permite artículos amplios, extensos, profundos, y por eso yo suelo publicar ahí siempre. Son de acceso gratuito, no hay problema. Entonces me permite no detenerme y hacer una exposición más telegráfica, pero para detenernos después en aquellos aspectos que os parezcan más interesantes. Y vamos al grano, y empezamos. Ahí está, ¿no? Son los responsables de las plataformas y las redes que secuestran la atención de la infancia y de la adolescencia. Es una imagen obscena, es descarada, pero es elocuente, también dice mucho. Fijaros, es la imagen de... Todos ellos estaban presentes en la foto de la toma de posesión de la segunda época de Donald Trump. ¿Y a quién representaban? Pues representaban los magnates económicos de esta época, pero magnates económicos que no llevan más de 20, 30 años. Y han constituido un oligopolio: Google, Apple, Amazon, Microsoft, Max, Nvidia, todos, que producen la gestión de datos. ¿Para qué? Para moldear el comportamiento de las personas. Y eso da tanto dinero. Preguntémonos, ¿dónde está la economía en la actualidad? ¿Es posible que esté liderada por la gestión de los datos? ¿Por las empresas que se dedican a gestionar los datos, la información? Y datos e información que nosotros le ofrecemos gratuitamente, continuamente, por entrar a las redes. Y que se realimenta permanentemente. Por tanto, tienen la fuente de su economía y de su beneficio a su disposición. Pero claro, preguntémonos, si han hecho tanto dinero, es porque saben hacer la tarea. Es porque esa tarea da beneficios. Y el beneficio, fijaros, se consigue a partir de la manipulación del comportamiento de los seres humanos. Urbi et orbi. ¿Vale? Todo el mundo. Claro. Manipulando el comportamiento a través de la alimentación de la publicidad comercial, la propaganda política y el entrenamiento de las inteligencias artificiales. Esas son sus tres fundamentales fuentes de ingresos para todo el mundo. ¿Cuál es la dimensión que han adquirido? ¿Y en qué consiste esa manipulación del comportamiento a través de la gestión de la información, del conocimiento y de los datos? Algo que a mí me parece que nos ha desbordado, nos ha atropellado y que hemos entrado sin apenas darnos cuenta. Yo estaba en Estados Unidos, finales de los 80, principios de los 90, cuando apareció Internet.
Y Internet apareció como un sistema público que venía del ejército y de las universidades en aquella época. Y ya se empezó a ver que, oye, pues qué facilidad vamos a tener para intercomunicarnos, etc. No hace falta ni gastar papel ni nada. Bueno, pero claro, desde finales de los 90 hasta ahora han pasado no más que 25 años y han cambiado la faz de la Tierra. De tal manera que las relaciones... ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha convertido en la plaza pública de las nuevas generaciones. Pero una plaza pública privatizada, de titularidad privada. ¿Cómo es posible? Algo que condiciona, canaliza, determina, orienta la intercomunicación de todos y cada uno de nosotros. Que es una plaza pública que sirve para producir, para distribuir y para consumir en todo el mundo. Y esa plaza pública es de titularidad privada. Y además, una titularidad privada que cada vez se ha ido envalentonando de tal manera que se resiste públicamente a la regulación democrática de los estados, de las sociedades y de las instituciones supraestatales. ¿Cómo es posible? Nuestras carreteras, nuestro agua, nuestra circulación, nuestras formas de venir, en la vida presencial están reguladas, mal que bien, por la ciudadanía, a través de la participación en los procesos de intercambio y en los procesos de regulación política. Y no la realidad virtual. Pero es que la realidad virtual para todos nosotros a lo mejor es un complemento. Pero para nuestros hijos y para nuestros nietos no es un complemento. Es el componente fundamental de su vida. La realidad virtual es el componente fundamental de su vida. Y nos ha encontrado a la mayoría de nosotros, a los docentes que debíamos estar especialmente preparados para hacer frente a ese nuevo reto, y no digamos a los formadores de docentes. Yo, que llevo 50 años, bueno, tuve primero 5 años en la enseñanza secundaria y después 45 ya formando docentes. Y cómo nosotros, formadores de docentes, no hemos sabido ver el cambio radical que suponía la vida digital y hemos seguido enseñando lo mismo que hacíamos en la época anterior, cuando los retos no tienen nada que ver. Las redes y las plataformas trabajan fundamentalmente con algoritmos, que son fórmulas matemáticas. Pero claro, es un conjunto de instrucciones que llevan a la gestión de la información en un sentido o en otro. Pero son anónimos y normalmente opacos. Y no somos nosotros los que decidimos cuáles son esos algoritmos, cuáles son las instrucciones que canalizan y organizan la información, sino que son los dueños de la titularidad privada de esa plaza pública los que deciden por dónde, hacia dónde, cuándo, etc. Los like no existieron siempre, aparecieron en 2018. El scroll infinito no existió siempre, ha aparecido hace 6 años. Y así sucesivamente. Están apareciendo herramientas que condicionan la circulación de la información, el intercambio de información, la selección de la información, la prioridad que se da a una información de la otra, regido por algoritmos que nosotros ni nos enteramos ni conocemos, son ocultos y son opacos. Pero claro, en la actualidad hay un uso masivo de Internet, de las plataformas y de las redes sociales. Todos la utilizamos y muy pocos comprenden o comprendemos cuáles son sus fundamentos, cuál es su manera de actuar, su funcionamiento y cuáles son sus consecuencias. Permitidme que me detenga en este análisis. Si la utilizamos todos y condiciona la vida de todos y cada uno de nosotros,
qué mínimo que hacer un esfuerzo por conocer cuáles son sus fundamentos, cuál es su funcionamiento y cuáles son las consecuencias. 3 horas, muy rápido. A finales de los 90 aparece Internet, con una promesa universal de democratización de la información y de dar acceso y dar voz a muchos que no habían tenido hasta entonces. Y además no solo participar en esa información universal, tener acceso a la información universal, sino también poder participar activamente exhibiendo y produciendo mensajes que se pueden canalizar en Internet. Y de esa promesa de democratización, de esa fascinación, hemos pasado al desencanto y al desengaño. Segunda ola, 2008, aparece el iPhone y el año siguiente todos los demás teléfonos smartphone, y con eso da un salto cualitativo de enorme importancia que tampoco lo hemos visto venir, de tal manera que haya las redes, Internet, las plataformas y las redes sociales están en el bolsillo de cada uno de nosotros y en la mano de los adolescentes, que ni siquiera tienen tiempo de metérselo en el bolsillo, lo tienen permanentemente ahí. Se universaliza Internet, las redes, la vida digital, y se hace vida cotidiana, de tal manera que la presencia es permanente, continua, para bien o para mal. Y esos teléfonos móviles clarísimamente han provocado la adicción y la monetización de los datos. Porque ahora, claro, se producen datos con mucha más facilidad, con mucha más frecuencia y con mucha más masividad que antes. Y una tercera característica es que esos datos están provocando, trabajándose a través de la inteligencia artificial, el conocimiento y la formación de perfiles personales, grupales y sectoriales para todos y cada uno de nosotros. Perfiles psicológicos que nos conocen mejor que nosotros mismos. ¿Os parece que puede ser así o es una exageración? ¿Por qué no es una exageración? Porque no se le escapan la mayoría de los detalles que son incluso desconocidos para nosotros, que son inconscientes. Nuestros gestos, nuestros tonos de voz, nuestra frecuencia, nosotros no somos capaces de registrarlo. Y ellos sí, las redes sí. Y por tanto son capaces, porque no se les escapa absolutamente nada, de estructurar, desarrollar y formalizar perfiles psicológicos de cada uno de nosotros que conocen nuestros sueños, nuestras debilidades, nuestras fobias y nuestras aspiraciones. Y en función de ello y de esos perfiles organizan la publicidad comercial y la propaganda política para manipular el comportamiento en función de las vulnerabilidades de cada uno de nosotros, de cada grupo, de cada sector y fragmentado. Claro, hasta tal punto que están dominando todos los campos de la vida humana. La publicidad, evidentemente, la información, evidentemente, la música, evidentemente, la televisión, los vídeos, etc. Todos los campos. Porque dominan perfectamente y saben que alguien que tenga una empresa y quiera vender, sabe que es mucho mejor que acuda al conocimiento y a los perfiles que están desarrollando permanentemente y actualizando permanentemente las redes sociales y las plataformas, porque indican con mucho mejor matiz y precisión dónde están nuestras debilidades y dónde están nuestras fortalezas. Tercera ola, noviembre del 22, aparece la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se lleva trabajando en los años 50. Yo me acuerdo, yo era profesor de la Complutense y mi compañero de al lado, porque me tocó dar estadística en psicología, y mi compañero de al lado era un matemático. Y ese matemático le llamamos la hormiga atómica y estaba ya trabajando en inteligencia artificial. Y decíamos, ¿pero qué haces? Tú estás loco. Bueno, pues desde los años, eso era el año 74, 75.
Pero claro, la eclosión de la inteligencia artificial es de noviembre del 22. Y no ha pasado ni 4 años y ya se ha absolutamente generalizado. ¿Qué produce la inteligencia artificial? A mí personalmente y a la mayoría, ¿qué produce? Asombro y vértigo. Asombro por la enorme potencialidad que tienen esos nuevos instrumentos tecnológicos. Son capaces de simular y de imitar el comportamiento humano hasta en sus más mínimos y específicos maneras y ámbitos del ser humano. Imitan el lenguaje, imitan las emociones y imitan el razonamiento. No son humanos, pero simulan con tal perfección las características del comportamiento humano que es muy difícil diferenciar qué texto lo ha producido una IA, qué texto lo ha producido un ser humano. En literatura será más fácil y en las genialidades también, pero poneros la situación nosotros como profesores universitarios. Los textos que produce la IA son incomparablemente mejores que los que producen cada uno de nuestros estudiantes. ¿Qué hace? Asombro. Segundo, vértigo. Vértigo porque ¿hacia dónde va? ¿Cómo se va a utilizar esa enorme potencialidad? ¿Para el bien o para el mal? ¿Cómo se va a utilizar para el bien esa potencialidad que está en manos privadas? Excepto en muy poquísimas excepciones, la que conocemos, DeepSeek, que es China, que es pública y es de código abierto, pero es la única inteligencia. Pero ¿cómo es posible que ni siquiera Europa, bueno, Francia ha producido una inteligencia artificial, pero Europa en su conjunto hemos sido incapaces de producir inteligencia artificial porque nos habían imbuido en la idea de que era absolutamente carísimo, hasta que hace año y medio China lanzó una inteligencia artificial con mucho menos costo, con muchas menos complicaciones, con mucho menos tiempo y que hace para similar, y en los rankings de comparación de las inteligencias artificiales, DeepSeek, que es la inteligencia china, está al mismo nivel que ChatGPT. Bueno, permitirme que utilice la metáfora lingüística y literaria. No en vano, los 5 años que estuve trabajando como profesor de instituto, me tocó dar lengua y literatura. Entonces, creo que hay que analizar, y nos viene muy bien analizar, las plataformas y las redes sociales desde esas 3 dimensiones: la sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintaxis hace referencia a la forma. La forma que mayoritariamente rige los intercambios de las redes y las plataformas digitales. Es una sintaxis adictiva. Y es una inmensa y omnipresente caja de Skinner. ¿Por qué? Está muy bien trabajada. Y muy bien trabajada para las conductas básicas. Y las conductas básicas del ser humano, quien mejor las analizó, las investigó, es el conductismo y Pavlov, Watson, pero sobre todo Skinner. Pero claro, para las conductas básicas, fundamentales, con las cuales nosotros satisfacemos nuestras necesidades más primarias. ¿Y cuál es el mecanismo básico del conductismo? Reforzamiento de conductas mediante recompensas. Y es lo que utiliza de manera permanente, masiva y mayoritaria las redes sociales para enganchar a nuestros jóvenes, a nuestros infantes, a nuestros adultos y a nosotros mismos. Continuamente mecanismos, y utilizan el mecanismo más desarrollado del condicionamiento operante de Skinner, que es el condicionamiento de conductas variables y de recompensas variables.
tal manera que juegan contigo para que no sepas exactamente cuándo y en qué momento y con qué intensidad te va a llegar la recompensa que tú esperas. Pues bien, toda la sintaxis de la interacción se rige por esa inmensa, omnipresente y oscura, totalmente opaca, caja digital de Skinner. Recompensas inmediatas, likes, memes, selfies, scroll infinito, etc. El scroll infinito lo inventó Raskin y ahora está pidiendo perdón continuamente porque se ha dado cuenta de a dónde ha llevado lo que él creía que era un progreso hacia la amplitud de miras, y ha sido un progreso hacia el túnel. ¿Pero por qué? Por regido exclusivamente por la titularidad privada. Si el beneficio es la clave del intercambio, claro, todas las conductas que lleven al beneficio, independientemente de su bondad, independientemente de su calidad, serán reforzadas. Una sintaxis breve, una sintaxis veloz, una sintaxis de eslogans, una sintaxis que está rodeada de distracciones continuas y constantes, que se hacen explícitas, porque podrían estar ahí, no. El móvil te avisa clarísimamente que hay una notificación para que te distraiga y que tienes algo que tienes que ir a acudir a él. Si te has olvidado, ahí está. Y que significa intentar no perderte nada y por tanto acceder a la multitarea. Pero la multitarea no provoca más que dispersión de la atención y decrecimiento grave y profundo de la eficacia y de la calidad. Y una sintaxis que se rige por la espectacularidad visual. Está muy bien hecha, sonido, formas, olores. Muy pronto serán los olores y los sabores los que también nos lleven a esa sintaxis del secuestro de la atención, porque están muy bien hechos y utilizan la espectacularidad. Semántica, una semántica ultraliberal invisible. La semántica es la misma semántica que el neoliberalismo, que es la fase del capitalismo que se inicia a finales de los 80, y el ultraliberalismo, que es la fase del capitalismo que se ha iniciado hace 15 años, no más. Es la ideología que nunca expresan abiertamente a la discusión, pero que permea todo los intercambios de las interacciones humanas en la producción, en la distribución y en el consumo. ¿Y cómo concretan esa semántica? Porque no solo en las redes es la sintaxis la que es espectacular y extrema, no, también la semántica que capta y la semántica que secuestra y que atrapa es una semántica también extrema. Y cuanto más extrema, más capacidad tiene de atraer la atención. Y cuanto más atrae la atención, más nos detenemos en esa página web o en esa red y más beneficio tienen, evidentemente, los titulares de esa página web. ¿Y cuál es la semántica fundamental? La construcción de relatos. De relatos que se rigen fundamentalmente por motivaciones o consideraciones o primacías emocionales. No son los hechos, no son los datos, no son las ideas a secas, no. Las redes transmiten fundamentalmente relatos. Aunque sean relatos brevísimos, como los que están utilizando ahora en los microrelatos. Todos los reels, etcétera, son microrelatos de un medio minuto, de 30 segundos, etcétera, pero que están intentando contar una historia que está manejando emociones humanas. Y eso es lo que atrapa. Entonces, claro, ¿cómo hacemos frente a esa semántica que nos atrae y que nos atrapa mediante relatos? Simplemente intentando discutir y argumentar con diseños de ensayos, conjuntos de ideas. No será absolutamente necesario también incorporar la riqueza del relato en nuestras maneras de comunicación.
hasta qué punto sí, hasta qué punto no, y cómo manejar la relación entre razón y emoción en los relatos. Se banaliza el conocimiento. La semántica que transmite la ideología ultraliberal es no dar importancia al conocimiento profundo, sino aquel tipo de información y conocimiento que es suficiente para provocar la acción o provocar la reacción que se pretende. Entonces se banaliza la profundidad, la densidad y la parsimonia que requiere la calidad del conocimiento. Y al mismo tiempo, claro, son relatos que están arropados por algoritmos de recomendación. Y esos algoritmos de recomendación se basan en los perfiles individuales que tienen de cada uno de nosotros. Y nos recomiendan a cada uno de nosotros aquello por lo que hemos manifestado o nuestro interés o nuestra debilidad. Con lo cual el conocimiento, en vez de expandirse, empieza a volver sobre sí mismo en burbujas, en cámaras de eco que te repiten lo mismo que tú ya sabes. Y lo mismo, ¿y qué hace? Te adoctrinan en tus propias creencias. Todo lo contrario de lo que debería servir el conocimiento, que sería para provocar la crisis y la reconstrucción de tus creencias, la semántica de las redes alimenta la permanencia, la pervivencia de tus propias creencias con todas sus limitaciones, con todos sus defectos. Se produce evidentemente el apoyo en los sesgos, en las burbujas ideológicas y los sesgos de confirmación. Y todo vale, con tal de que produzca beneficio. Y el beneficio del todo vale en este caso es, ¿cuál es el mecanismo? Atrapar la atención. Todo aquello que sea capaz de atrapar la atención tiene una valoración positiva en la red. Y por tanto, para eso valen las verdades, para eso valen las medias verdades, para eso valen las mentiras, para eso valen las falsificaciones, etc. Pero es imprescindible difundir una ideología de la posverdad. Es decir, que estamos ya más allá de la verdad. Lo importante en el siglo XXI no es la verdad, es aquello que tiene efectos positivos para las intenciones de quien lo maneja. ¿Qué es la verdad, en este caso concreto, la que nos conviene mejor? Utilizamos la verdad. Que no nos conviene y es la mentira, utilizamos la mentira. Y todo está legitimado, porque donde no hay hechos, o donde los hechos evidencian la contradicción de lo que estamos diciendo, acudimos a hechos alternativos. Y claro, en la distopía que nos está tocando vivir desde la segunda toma de posesión de Trump, pues claro, esto está a la orden del día. Además que ya ver las noticias de lo que plantea Trump, y está continuamente utilizando verdades, medias verdades, mentiras, falsedades, calumnias, insultos, lo que fuere, da igual, desprecio, da igual, porque estamos más allá de la verdad. La cultura que hoy día difumina los intercambios de la comunicación es la posverdad. Claro, esa posverdad lo que hace, y toda esa sintaxis, esa semántica, es priorizar y fortalecer los mensajes extremistas. Y los mensajes extremistas en la época actual son ultraconservadores, porque son aquellos que se acomodan a la sintaxis y a la semántica de las redes sociales y de la era digital. Los extremismos fanáticos de extrema izquierda también puede ser que también, cuando ya esa denominada extrema izquierda cae en el fanatismo, le viene perfectamente bien las formas de comunicar y los contenidos de comunicación de las redes sociales. Simples, sencillos, claros, eslogan, rápidos y sin profundizar, etc. Sí.
Y es muy fácil conducir a la polarización, al contagio y al tribalismo. Pragmática. ¿Qué efectos tienen en el individuo y en la colectividad? Rápidamente. Para la colectividad es evidente que se está produciendo el deterioro de la democracia. La desconfianza en las instituciones, porque se imponen los extremismos y se impone la posverdad, el triunfo de esas posiciones extremas que llevan pues, al fascismo o al fanatismo de todo tipo, que impide el diálogo, que impide el consenso, que impide el entendimiento humano y que impide el progreso permanente. Bueno, la política española en los últimos años, y sobre todo en el último, por ejemplo, pues es un ejemplo clarísimo de que ya no hay manera de poder debatir y discutir con tranquilidad y sosiego, ni siquiera en el templo del diálogo, que debería ser el Congreso. Es el templo de la democracia. Por tanto, todos esos mecanismos están provocando el deterioro y la desconfianza con las instituciones democráticas. Y el deterioro exponencial de la salud mental de los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque son la infancia y la adolescencia, es el periodo de está madurando los procesos cerebrales que permiten a la corteza prefrontal poner límites a las pulsiones de los elementos más básicos del cerebro que se han desarrollado antes y que tienen que ver con las emociones. Se plantea que en la actualidad que la adolescencia llega hasta los 25 o los 30 años, biológicamente y sociológicamente. Y eso significa que no hay madurez suficiente para hacer frente a esa influencia tan perniciosa de la caja potencial de Skinner, de esos refuerzos y recompensas permanentes en nuestras interacciones. ¿Y qué ha ocurrido? Nada más pongo dos gráficas. Esta es de los universitarios de Estados Unidos, hecha en 2021. Fijaros cuando aparece el incremento de la ansiedad y la depresión. El resto de enfermedades mentales siguen su curso normal. Pero la ansiedad y la depresión, en 2008 hasta el 2021, no deja de crecer de manera exponencial. No podemos decir que sea el teléfono móvil ni las redes las que lo causen, porque esto no implica más que hay correlación de estos dos fenómenos, la aparición del teléfono y el incremento exponencial de las enfermedades, ansiedad y depresión. Pero ya hay muchos estudios experimentales que ya no son simples correlaciones como aquí, que ya empiezan a demostrar que sí, los teléfonos móviles están influyendo cuando se utilizan de manera abusiva en el incremento de la ansiedad y la depresión. Pero mirad esta siguiente gráfica. Ahora por edades. ¿A quién les ha influido más? Pues lo que ya creíamos que iba a ser así. El desarrollo exponencial para los jóvenes que en el 21 tenían de 18 a 25 años. Enorme. Bastante importante para los que tenían entre 26 y 34 años. Un incremento muy leve para la generación de 35 a 49 años. Y los que teníamos, como yo en aquella época, más de 50 años, y la mayoría de vosotros, nos hemos salvado. No ha habido incremento ni de ansiedad ni de depresión. Pero claro, también, claro, hay muchos motivos. Y esto hemos dicho nada más que es una variable que correlaciona. No quiere decir que sea ni la única variable ni la definitiva, hay muchas más variables. Ante esta situación, ¿qué hacemos? ¿Llorar y deprimirnos? No. Porque las redes, la era digital y la inteligencia artificial tiene potencialidades humanas verdaderamente asombrosas. Y es necesario aprender a utilizarlas y desarrollar
los aspectos positivos de su utilización. Y evidentemente a quien más está apelando es a los padres, las madres y los docentes, porque son los que tenemos la responsabilidad fundamental de intentar acompañar el crecimiento de la infancia y de la adolescencia, que está siendo secuestrada por la vida digital, pantallas, redes, inteligencia artificial. Y son desafíos de toda la vida que ahora se concretan de una manera muy distinta y muy particular. ¿Cómo lo haríamos? Está claro que el desarrollo, supongo que en eso estaremos de acuerdo, que el desafío educativo para todos nosotros ha sido siempre y sigue siendo el desarrollo, la formación de la personalidad de los estudiantes, de los alumnos y de los aprendices. La personalidad completa, una personalidad culta, una personalidad ética y una personalidad autónoma. ¿Cómo intentamos facilitar ese proceso de crecimiento y formación de la personalidad en la infancia y en la adolescencia de la era digital? A eso le llamaríamos pedagogía educativa, aquella pedagogía que se preocupa por ayudar a los infantes y a los adolescentes a construirse a sí mismos una personalidad culta, una personalidad ética y una personalidad autónoma. ¿Cómo? Porque a través de una pedagogía educativa, hay muchas pedagogías, y la pedagogía puede ser tan positiva como negativa. Hay pedagogías perversas y que enseñan lo que pretenden, que podemos considerar que son los vicios, etc. ¿Cuál es una pedagogía educativa? A mi modo de ver, y es un planteamiento del que evidentemente estáis animados a discrepar, porque muchos de los que estáis aquí sois docentes como yo, y entonces tenéis vuestra propia orientación y vuestro propio convencimiento. Para mí, una pedagogía educativa es aquella que ayuda a cada aprendiz a identificar, gestionar y autorregular los influjos que está recibiendo en su vida cotidiana, presencial y virtual. ¿Cómo se concreta y hasta dónde, cómo hacerlo? Pero no será pedagogía educativa si no ayudamos al aprendiz a que primero conozca, identifique los influjos que está recibiendo, valore, evalúe esos influjos y decida cuáles merecen la pena y cuáles no. ¿Y con qué criterios? Una licencia académica. Este proceso educativo, a mi modo de ver, tiene 3 fases o etapas claves, bien diferenciadas, y que nosotros tenemos que intentar ayudar en cada una de esas 3 fases. Primera, la fase de socialización. La fase de socialización es la que la niña y el niño, desde que nacen, desarrollan en los intercambios cotidianos con el grupo familiar en el que viven o con la tribu en la que viven, mientras satisfacen sus necesidades primarias de ir creciendo, alimentándose, tener seguridad, crear vínculos, etc., están incorporando conocimientos, códigos, emociones, actitudes, formas de pensar, de sentir, de actuar, lenguajes, etc., etc. Y es un proceso de formación de personalidad, pero de personalidad autónoma, de personalidad culta, de personalidad ética, depende del núcleo familiar, de dónde se encuentra y de las circunstancias que sin él elegirlas le ha tocado vivir, a esa niña o a ese niño. Pero está formando un conocimiento muy potente, un conocimiento que llamamos conocimiento práctico y que todos hemos denominado el piloto automático, el conjunto de automatismos, de hábitos que hemos creado cuando éramos niños y que nos han servido
para hacer frente a las necesidades que teníamos en nuestra vida cotidiana. Es un conocimiento muy potente desde el punto de vista existencial, porque está vinculado a nuestras propias experiencias, a lo que hemos vivido, a lo que nos ha preocupado, nos ha llamado la atención, de lo que hemos disfrutado, de lo que hemos sufrido, pero es un conocimiento epistemológicamente muy pobre, muy deficiente, cargado de lagunas, por lo general, lagunas, prejuicios, limitaciones, contradicciones, sesgos, trampas, trucos, etc. Porque no ha habido una intervención científica, sino una intervención humana. Y en el contexto y en el escenario en el que vivía, recibían unos mejor información, otros peor información. Unos mejores intercambios emocionales y otros peores intercambios emocionales. Pero todos han construido automatismos por una característica clave del cerebro humano. El cerebro humano todo lo que puede, por exigencias de precisión y economía, lo automatiza y lo convierte en automático. Al niño al principio le cuesta mucho, por ejemplo, ahora ya no, porque ya no hay cordones, pero antes atarse los zapatos, los cordones de los zapatos, era complicado, ¿no? Pues bueno, lo aprende y una vez que lo ha aprendido, ya. O lo que nos ha costado a todos tanto, aprender a conducir. Tener en cuenta la vista, la mano derecha, la izquierda, el pedal izquierdo, el pedal derecho, la circulación, nos ha costado muchísimo. ¿Qué ha hecho el cerebro? En cuanto lo ha dominado, lo automatiza y ya necesita y libera la conciencia para que la conciencia se dedique a otras cosas. Y esos automatismos permanecen por debajo de la conciencia. Y no necesitan la conciencia para funcionar. Pero así son todos los automatismos, cognitivos, emocionales, sociales, etcétera, etcétera. Esos automatismos que tienen un nivel de eficacia, tienen también un nivel de contradicción, un nivel de lagunas y un nivel de errores. Segunda etapa. Los seres humanos, al darnos cuenta de la insuficiencia de las interacciones familiares o de la tribu primitiva para formar al individuo adulto, empiezan a segregar la necesidad de una intervención educativa. Bien por referentes individuales, hasta que en el siglo XVIII se generaliza y universaliza la escuela universal. Y a la escuela universal se supone que los individuos vamos a recibir el conocimiento científico, cultural, que no hemos podido tener en casa. Conocimiento científico y cultural que no hemos podido tener en casa y que nos permitiría reconstruir nuestro conocimiento experiencial, primario, erróneo, en gran parte, ahora utilizando las herramientas propias de la ciencia, que se transmiten a través de las humanidades, las ciencias y las artes. Esa etapa se llama, a mi modo de ver, la ilustración. El individuo va a la escuela a ilustrarse, es decir, a recoger elementos conceptuales y ideas que se basen no en la experiencia cotidiana, sino en la fundamentación del pensamiento reflexivo, filosófico, humanista, científico, artístico, etcétera, etcétera. ¿Qué le ocurre? ¿Y qué nos ha ocurrido a todos? ¿Y dónde ha estado siempre el talón de Aquiles? Este tipo de conocimiento no es inconsciente, es un conocimiento consciente. Y es un conocimiento declarado, abierto, reflexivo. Pero le falta la vivencia. Es todo lo contrario del conocimiento práctico inicial con que ese niño llega a la escuela. Es muy potente desde el punto de vista epistemológico, pero muy pobre normalmente desde el punto de vista vital y existencial. Porque lo transmitimos, o lo hemos transmitido fundamentalmente solo a través de la comunicación teórica. Libros de texto, o nuestras palabras, o apuntes, etcétera. No tiene la potencia ni la vitalidad existencial del conocimiento práctico. ¿Y qué ocurre? Otra ley clara del cerebro: lo que no se utiliza desaparece.
circuitos neuronales que se forman para ser la base de unas ideas, de unas representaciones mentales, etc., cumple su función. Y si esa función se repite, permanece. Y si no, las neuronas quedan liberadas para formar parte de otros circuitos que representen otras ideas y otras necesidades. Claro, cuando ese conocimiento, en el mejor de los casos, mucho más potente desde el punto de vista epistemológico, no lo utilizamos en la vida cotidiana, los adolescentes no lo utilizan en su vida cotidiana, sirve para pasar un examen y después desaparece. ¿Cuál es el tercer y fundamental compromiso de nosotros como docentes? Y de los padres en su día también que colaboran, y nosotros colaboramos con ellos en la formación de la infancia y de la adolescencia: la educación. Lo que llamamos la educación, la formación del pensamiento práctico. ¿Qué sería la formación del pensamiento práctico a mi modo de ver? Sería utilizar el mejor conocimiento disponible que está en las ciencias, las humanidades y las artes, no para aprenderlo en sí mismo, al principio, sino como herramienta para reconstruir el conocimiento mayoritariamente erróneo que trae el niño, pero que tiene potencia existencial. Partir de sus problemas, partir de sus necesidades, partir de sus creencias, partir de sus convicciones, y ahora hacer que las utilice en la vida cotidiana. ¿Qué hemos hecho fundamentalmente en la escuela? Rechazar el conocimiento. No puedo animarme tanto. ¿Qué hemos hecho normalmente en la escuela? Rechazar el conocimiento que traían los niños y las niñas, porque estaba cargado de lagunas, de errores, de prejuicios, y es verdad, pero es un conocimiento muy potente desde el punto de vista existencial. Lo que tenemos que hacer en la escuela, en el instituto y en la universidad es hacer consciente, ayudar al aprendiz a que sea consciente del conocimiento que ha construido a lo largo de su vida, que se ha convertido en inconsciente, que se ha convertido en rutinario, en hábitos. No. Ahora, obsérvate a ti mismo y mira cómo respondes ante este problema, ante esta situación, ante estos planteamientos que se te hacen, etc. Y ahora descubre cuáles son tus conocimientos, habilidades, actitudes, emociones y valores. Intenta utilizar lo que tienes para resolver problemas. Y cuando veas que no te valen, ahora echa mano del conocimiento disciplinar, mucho más rico desde el punto de vista epistemológico, que está en las ciencias, que está en las humanidades y que está en las artes, para enriquecer y reconstruir tu propio conocimiento práctico, que ya es subconsciente, y convertirlo en pensamiento reflexivo, consciente, abierto, libre, etcétera, y útil. Para mí hay educación cuando somos capaces de dar ese salto, de ayudar a la infancia, a la adolescencia, a que se conozcan a sí mismos y ahora se reconstruyan utilizando las mejores herramientas. Los mismos problemas de la vida cotidiana, pero ahora con herramientas mucho más poderosas. No las que mal que bien han tenido en su familia o en su entorno, ni las que han recibido en las redes, ni las que han recibido en la televisión, ni en la televisión basura, sino las herramientas de la ciencia, de la cultura, de las artes, para ahora enriquecer su pensamiento. Y creo que ya, ¿no? Bueno, pues voy a intentar concluir y hablar un poco de la inteligencia artificial. Claro, todo eso no lo podemos hacer si no es utilizando un enfoque y una aproximación holística a la personalidad. La personalidad no es información solo, no es conocimiento solo, no es habilidades sola, no es actitudes sola, no es emociones sola, ni son valores solos. Es un sistema complejo que tiene los 5 componentes que aparecen en esa margarita.
Y en la escuela, en el instituto y en la universidad tenemos que preocuparnos de que los aprendices intenten desarrollar su personalidad culta, ética y autónoma, conociendo qué conocimientos tienen, qué habilidades tienen, qué actitudes son las que componen su carácter, qué emociones son los que fundamentalmente dominan su vida y qué valores son los que orientan. Eso requiere algo con lo que nos tenemos que alimentar todos, madres, padres, abuelos y abuelas, porque también estamos ejerciendo una tarea educativa, y sobre todo docentes y formadores de docentes. Y es darnos cuenta de que los influjos que están recibiendo hoy los infantes y adolescentes vienen por otros caminos y que están condicionando su manera de pensar, de sentir y de actuar de una manera determinada y con unos mecanismos determinados. Y por tanto desarrollar ahora una pedagogía que sea capaz de responder a esas exigencias. Y una pedagogía que ayude al aprendiz a conocerse a sí mismo, a reconstruirse a sí mismo y a reconstruirse con los demás. En su dimensión cognitiva, en su dimensión socioemocional y en su dimensión espiritual. Estos mismos principios pedagógicos que deben de regir la tarea de los docentes, de las madres y los padres que quieren desarrollar una pedagogía educativa, son los mismos principios que deben alimentar las inteligencias artificiales educativas. ¿Puede haber inteligencias artificiales educativas? Sí. Claro. ¿Cuáles son los dos pilares de las inteligencias artificiales? Los programas con que se alimenta su manera de procedimiento, que rigen sus formas, y los datos con los que se entrenan. Pues si en los principios que introducimos en los algoritmos que rigen sus maneras, su hardware y su software, están los principios pedagógicos que consideramos y que son consensuados por todos democráticamente, y si en los datos con los que se entrenan también normalmente aparecen los desarrollos prácticos y cotidianos de sus principios, puede haber inteligencias artificiales educativas. ¿Podremos trabajar y vivir sin inteligencias artificiales educativas? No. A mi modo de ver, no. Es mi opinión particular, ¿eh? No, ¿por qué? Porque los retos que hemos sido incapaces de desarrollar en nuestra tarea educativa durante todos estos años, ahora tenemos instrumentos para afrontarlos. ¿De qué nos hemos quejado siempre los docentes? ¿Cómo vamos a hacer una enseñanza personalizada y cooperativa con 40 alumnos, con 50 alumnos? ¿Cómo atendemos? Ahora sí se puede. La inteligencia artificial educativa es o puede ser el mejor ayudante socrático que podamos tener a nuestra disposición. Siempre que tenga, evidentemente, sea educativa, que esté alimentada con principios pedagógicos que yo denomino socráticos, es decir, principios que no producen respuestas permanentes e inmediatas a las preguntas de los aprendices, sino que les sitúan a los aprendices permanentemente en el límite de su pensamiento. Tú me preguntas esto, pero ¿por qué me lo preguntas? ¿Para qué lo quieres? ¿Y no crees que podrías relacionarlo con tal cosa? ¿O con tal otra? ¿O con tal otra? Eso es una inteligencia artificial
de carácter socrático, con una pedagogía socrática. Es decir, que ayuda al aprendiz a ponerse en el límite del desarrollo de su pensamiento para ir abriendo nuevas perspectivas en su pensamiento. Y eso lo podemos hacer nosotros con la ayuda de ese ejército de inteligencias artificiales, que tiene que estar evidentemente bajo la supervisión del docente. Es el docente el que orienta, decide, etc. Pero el docente tiene que conocer qué hacer y cómo hacer. La enseñanza personalizada y la enseñanza cooperativa, que han sido los principios pedagógicos desde Pestalozzi, Dewey, etc., inalcanzables para todos nosotros por las condiciones concretas de la práctica, ahora pueden estar a nuestra disposición. Pero hay que construir inteligencias artificiales educativas. Europa puede construir inteligencias artificiales educativas. Está a nuestra disposición. ¿Y qué hacemos? Y aquí mea culpa fundamental. Los que nos dedicamos solo y exclusivamente a investigar en educación y a transmitir y a enseñar en educación, pues debemos participar activamente y de manera comprometida, etcétera, en construir inteligencias artificiales educativas. ¿Va a haber siempre inteligencias artificiales perversas? Muy bien. Muy bien. A esas inteligencias artificiales perversas, al menos habrá que hacer que se sometan a la regulación de los estados democráticos y de las instituciones también internacionales democráticas. Pero además tiene que haber inteligencias artificiales educativas. Y las inteligencias artificiales educativas están regidas por los tres principios que nos hemos regido siempre en el humanismo occidental, que es el que conozco también en el oriental: bondad, verdad y belleza. Y están en los principios y están en los datos con los que se entrenan. Y serán apoyos imprescindibles para nosotros. Fijaros lo que se supone tener a nuestra disposición como docentes esos asistentes socráticos capaces de ayudar a cada aprendiz o a cada grupo de aprendices, un grupo de 4, de 5, de 4, cualquier tema, en cualquier lugar, en cualquier momento, y con independencia de cuál sea el nivel que tiene esa niña o ese niño, etc. ¿Puede haber algún principio de educación inclusiva más claro, más evidente? Para todos, siempre y cuando exista la posibilidad de construir una inteligencia artificial educativa y que esa inteligencia artificial educativa esté a disposición de todos los docentes, las familias y los estudiantes. Pues con esa esperanza seguimos caminando. Muchas gracias.